Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a empezar a trabajar el texto Una historia de las teorías cosmológicas, ¿sí? De Paruelo, si no me equivoco es el texto. Y bueno, vamos a hacer un repaso sobre el estudio del universo, del cosmos, ¿sí? A lo largo de la historia. Vamos a ver algunas teorías antiguas, qué nos decía Aristóteles, qué nos decía Claudio Ptolomeo. Y después vamos a llegar un poco más a la modernidad y veremos qué sabemos del Big Bang, algunas teorías y algunas consecuencias observacionales, es decir, algunas pruebas a favor de la teoría del Big Bang. Y también otra muy controvertida, no tan popular ni conocida, que es la teoría del universo estacionario. Pero bueno, empecemos viendo qué es la cosmología. La cosmología son teorías explicativas acerca del universo, del cosmos, ¿sí? de los astros. ¿Qué es el cosmos? La palabra cosmos viene del griego, ¿sí? Que significa orden, ¿sí? Y cosmología está compuesta por cosmos y logos. Sería el estudio del orden, del universo. La cosmología junto a la física y junto a la filosofía son de los saberes más antiguos de la humanidad, ¿sí? Es algo que se ha desarrollado muchísimo y bueno, y tiene grandes progresos. Siempre el ser humano se ha visto como atrapado por, digamos, las estrellas. Si uno va a un lugar abierto, sin tanta contaminación visual, digamos, de la ciudad, puede ver las estrellas y la verdad que es realmente atrapante. Así que bueno, uno entiende por qué estas personas así lejos en el tiempo se ponían a ver el cielo a ojo, porque todavía no existían los telescopios, y a estudiar y ver la posición de los astros y demás. Pero bueno, ahora lo que vamos a empezar a ver es el geocentrismo. El geocentrismo es la primera explicación, la primera teoría que dan los griegos acerca de la composición del universo. Nosotros vamos a empezar a ver los griegos, ¿no? ¿Qué nos dicen los griegos? ¿Qué nos dice Aristóteles? ¿Qué nos dice Ptolomeo? Esto no significa que ya con anterioridad no se hubiera estudiado, digamos, la cosmología. La cosmología es muy antigua, los babilonios, los sumerios ya digamos, contemplaban las estrellas. Pero bueno, nosotros como somos occidentales nos vamos a centrar a partir de lo que es más occidental, que es con los griegos, ¿sí? Entonces, lo que primero van a postular los griegos es el geocentrismo. Básicamente, geocentrismo, geo refiere al planeta Tierra, de ahí la palabra geografía, ¿sí? O geología. El geocentrismo lo que postula es que el planeta Tierra es el centro del universo. Bueno, aquí van a poder apreciar un hermoso gráfico que les he hecho, que de alguna manera, ya los voy a ir explicando, este sería como los griegos y como la antigüedad comprendía el universo. Esto es muy importante, lo que voy a decir es que la humanidad durante aproximadamente 2000 años creyó que el universo era así, es decir, que el universo era geocentrista. Desde Aristóteles hasta la revolución científica prácticamente, que es en el siglo XV, siglo XVI, durante 20 siglos, el ser humano creyó que era el centro del universo, que el planeta Tierra era el centro del universo. Cuando se pasa de geocentrismo a heliocentrismo, que es la siguiente teoría cosmológica de la antigüedad que vamos a ver, se generó un revuelo impresionante. Hubo gente que murió en la hoguera por afirmar que el planeta Tierra no era el centro del universo. Así que imaginen que todo esto tuvo grandes repercusiones. Si bien hoy, desde nuestra modernidad, lo vemos como tal vez algo más, podría ser hasta ingenuo o medio loco, en la antigüedad trajo muchas repercusiones. Pero bueno, vamos aquí. Entonces, esta es la cosmología aristotélica, ¿sí? Él decía que el planeta Tierra, que aquí está pintado con rojo, está en el centro del universo y que alrededor del planeta Tierra giraban los distintos planetas. Los planetas que creían o que se sabía que existían eran la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y el Sol. Es decir, que tanto la Luna como el Sol eran planetas, ¿sí? Y que estos planetas están montados, ¿sí? Sobre unas esferas
¿sí? Que les otorgan su movimiento, ¿sí? Los planetas, nosotros ya sabemos que tienen este movimiento de traslación. Ellos explicaban la traslación así. Es decir, que cada planeta estaba ubicado sobre una esfera, ¿sí? Aquí el más lejano es el Sol, que les otorgaba este movimiento. Pero había una esfera más, que era la última de las esferas, que era la esfera de las estrellas, que aquí yo las punteé con rojo, ¿sí? Esta última esfera, la esfera de las estrellas, es la que confiere el movimiento a las restantes esferas. Es decir, que se movía primero esta esfera, la de las estrellas, y este movimiento otorgaba movimiento a las esferas inferiores, que no significaba que se moviesen o en el mismo sentido o a la misma velocidad. Simplemente les otorgaba el movimiento, ¿sí? Ven aquí. Las estrellas, además, decía Aristóteles, es que estaban fijas, es decir, no cambiaban su ubicación relativa, es decir, las estrellas respecto una con otra siempre se mantenían en la misma posición, ¿sí? Es decir, podían como rotar, ¿sí? Pero siempre en su posición eran fijas, se mantenían fijas, ¿sí? Y además, una cosita, dice Aristóteles que esta configuración del universo es eterna, es decir, que no va a haber cambios en el futuro, ni hubo cambios en el pasado. Es decir, que el universo para Aristóteles siempre fue así, ¿sí? Es decir, ellos no ven que haya una creación o un comienzo del universo, sino que el universo siempre estuvo ahí, ¿sí? Y que siempre fue igual, y que siempre será igual. Esa era un poco la manera en que entendían el universo. Pero además, junto con esta configuración eterna del universo, ¿sí? Los griegos lo que van a plantear es los griegos, estamos hablando de Aristóteles puntualmente, va a plantear una física, ¿sí? La física estudia el movimiento, es el estudio del cambio. La física viene del griego, ¿sí? Viene de physis, que significa naturaleza. Entonces, la física tenía que ver con la observación de los cambios en la naturaleza, del movimiento, de por qué las cosas se mueven, cuál es el sentido del tiempo, ¿sí? Y la física de alguna manera daba el fundamento a toda esta cosmología. Es decir, que la física y la cosmología aristotélicas están muy interrelacionadas. De hecho, tienen sentido, ¿sí? Y de hecho, esta física aristotélica va a funcionar también durante 2000 años, que si bien hoy, ¿no? 2020, 2019 nos puede parecer muy antigua, en el pasado el mundo se explicaba de esta manera y la gente no se sorprendía por algunas cositas que hoy en día nos pueden parecer un tanto ingenuos. Pero bueno, ¿qué decía la física aristotélica? Que habían dos tipos de física, es decir, había una física sublunar, que era la que aplicaba para el planeta Tierra, ¿sí? Para lo que todo entraba en la última esfera, o sea, desde la esfera de la Luna para la Tierra había una física, y de la Luna hacia afuera, es decir, hacia el resto de los planetas, que era la física celeste, había otro tipo de funcionamiento. ¿Qué sucedía en la física sublunar? La física sublunar suponía o afirmaba que existía el cambio, que existía el movimiento, mientras que la física celeste negaba esa posibilidad, decía que las cosas eran fijas, eternas, no había cambio, no había posibilidad de cambio directamente, ¿sí? Entonces, por un lado, física sublunar, que es la física de la Tierra, que afirma que existe el cambio, el movimiento, ¿sí? Mientras que por otro lado tenemos la física celeste, que niega esa posibilidad. Y finalmente, lo que va a afirmar Aristóteles, bueno, aquí se borró un poquito, dice es que no hay vacío en el universo. Aristóteles tiene una frase que es que la naturaleza aborrece el vacío, no existe el vacío. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos el texto del surgimiento de la ciencia moderna en un experimento de Torricelli, y esto siglo XVI, XVII, todavía se creía esto, o sea que no existía el vacío en el universo. Y como no existía el vacío, siempre el espacio tenía que estar ocupado por algo. ¿Y por qué cosa estaba ocupado? Dice Aristóteles, por el éter, ¿sí? El éter era como una sustancia inerte, hasta invisible podríamos decir, que ocupaba espacio,
¿sí? No existía el vacío, todo estaba ocupado todo espacio estaba ocupado, ¿sí? Si no había una cosa concreta, una mesa, un marcador, estaba el éter, ¿sí? Todo esto, en definitiva, lo que nos va a plantear Aristóteles es que el universo que existe es desde las estrellas hacia abajo. Piensen que los griegos entendían el mundo como una cúpula, ¿sí? Es como que eran distintas cúpulas. Si nosotros vemos el cielo en la noche, en un lugar abierto, no sé, pensando, no sé, en la Patagonia o en el norte del país, donde el cielo se ve bien, van a ver que se ve como una cúpula. Y bueno, ellos entendían que esta cúpula era la última esfera, ¿sí? Y que el universo terminaba ahí. O sea, porque piensen, ellos veían todo con los ojos, no existían los telescopios. Era todo a ojo, a sentarse noche tras noche, seguramente todas las noches, de tal hora a tal hora aproximadamente, a ver y empezar a registrar los cambios. Es una tarea enorme, tremendamente complicada, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Que este conocimiento del universo y la existencia del éter termina afirmando que el universo es finito, ¿sí? Hoy podemos afirmar, a partir de la teoría del Big Bang, que el universo es infinito. Pero bueno, hace 2000 años, más de 2000 años, 2500 años, Aristóteles nos daba esta explicación acerca del universo. Un universo finito, eterno, que no fue creado, que tenía una física sublunar y una física celeste, donde la luna y el sol eran planetas y todo funcionaba de acuerdo a esferas que giraban en un sentido o en otro a distintas velocidades. En el próximo video vamos a empezar a charlar sobre Claudio Ptolomeo, que es uno de los grandes físicos, cosmólogos y matemáticos de la antigüedad, que le va a otorgar a esta física aristotélica, a esta explicación geocéntrica, una capacidad predictiva, porque la gran falla de Aristóteles es que él no tenía o no había desarrollado aún los elementos predictivos, es decir, la ciencia busca explicar, pero también busca predecir eventos, y Aristóteles todavía no los había desarrollado, ¿sí? Este desarrollo matemático va a venir en los siglos posteriores, entonces Ptolomeo en el siglo I, siglo II después de Cristo, va a empezar a desarrollar una capacidad predictiva. Él va a poder empezar a señalar cuándo se va a encontrar un astro en determinada posición. Y eso es porque él tiene un aparato matemático mucho más desarrollado. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video.